Preside este evento, Pensiones Bienestar, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El subsecretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán. El director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza. La derechohabiente del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Leonila Cisneros Hernández. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, María Telma Recendis Carmona. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, María Teresa Orozco Olivar. El derechohabiente del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, José Manuel Hernández García. El coordinador general de los programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. La coordinadora general de asuntos gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El presidente municipal de Petatlán, José Popoca Martínez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de recibir aquí en el corazón de la Costa Grande a nuestra querida presidenta, la mejor presidenta del mundo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sea bienvenida a Petatlán, querida presidenta. Su presencia aquí, apenas arrancando el 2026, es el reflejo de un gobierno incansable. Su visión y en su liderazgo para conducir con serenidad, con dignidad y con responsabilidad la soberanía y el destino de nuestro país. Guerrero y México están en las mejores manos. ¡Tenemos presidenta! Gracias por su cariño a nuestro pueblo. Gracias por su respaldo permanente y gracias por estar una vez más aquí en Guerrero, en esta tierra maravillosa que le quiere tanto y que siempre será su casa. ¡Que viva Petatlán! ¡Que viva la Costa Grande! ¡Viva Guerrero! ¡Viva nuestra presidenta! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias y bienvenida, presidenta, a su casa.
Escuchemos las palabras del Coordinador General de los Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Con su permiso, Presidenta, saludo con afecto a la gobernadora Evelyn Salgado, al presidente municipal José Popoca, a mis compañeras y compañeros de gabinete, a las y los derechohabientes que nos acompañan aquí en el Presidium y, por supuesto, a todas y todos ustedes. Estar aquí en Petatlán, caminando junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene un significado profundo, porque gobernar no es hacerlo desde el escritorio, es venir, escuchar, cumplir y regresar. En 2018, el pueblo de México decidió cambiar el rumbo del país. Y desde entonces, la transformación se ha sentido donde más importa, en los hogares, en la mesa, en la tranquilidad de las familias. Eso tiene un nombre ya muy reconocido, los programas para el bienestar. Una política pública que nace de la convicción de darle prioridad a quien menos tiene. Muchos de estos programas, como ya se ha mencionado, ya son derechos en la Constitución. Eso significa que nadie puede quitarlos porque le pertenecen al pueblo. Aquí no hay programas aislados, hay un verdadero estado de bienestar que ha ido creciendo año con año. Las pensiones, las becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, Salud Casa por Casa, los programas de apoyo al campo y Bien Pesca. Todos forman parte del mismo compromiso, gobernar poniendo a la gente y a las comunidades por encima de cualquier interés. Hoy, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, esta política social no solo continúa, se fortalece y aumenta. Vamos a llegar a 42.9 millones de beneficiarios y derechohabientes en todo el país. Eso significa 10 millones de personas nuevas incorporadas a los programas para el bienestar. Nunca antes el Estado mexicano había llegado tan lejos de manera directa y sin intermediarios. Y quiero subrayarlo, más de 8 millones de niñas y niños en primarias públicas recibieron un apoyo, cumpliendo el compromiso de la presidenta de que la educación básica sea un derecho acompañado por el Estado. Todo esto será posible con una inversión histórica, más de 1 billón de pesos destinados al bienestar, la inversión social más alta que haya tenido México. Aquí en Guerrero este año estaremos invirtiendo más de 37 mil millones de pesos en programas para el bienestar, cifra histórica igualmente. Y yendo más allá de las cifras, lo importante es lo que es tranquilidad de saber que el gobierno no abandona a su gente. Por eso seguiremos trabajando. Porque para nosotros gobernar es servir, es construir futuro y cuidar al pueblo. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso de la presidenta, saludo con afecto a la gobernadora del estado, a la maestra Evelyn Salgado, a mis compañeros de gabinete, a nuestras beneficiarias y beneficiarios que están con nosotros en el Presidium en representación de todas y todos ustedes, pero especialmente al pueblo de Petatlán. Los saludamos con mucho cariño. Esta tierra tiene raíces profundas. Aquí habitaron los pueblos cuitlatecos, chumbias y pantecos. Comunidades que entendían la vida desde el valor colectivo y el cuidado de la naturaleza. Esos valores se transmitieron generación tras generación y permitieron que este pueblo resistiera el despojo y la injusticia. La gente se sostuvo entre sí y cuando hubo que defender la tierra y el bosque, Petatlán dio ejemplo de dignidad y de organización. Pero durante décadas, esa fuerza comunitaria tuvo que enfrentar el abandono del gobierno. No había apoyos, se cerraban las oportunidades y se quiso hacer creer que cada quien debía arreglárselas como pudiera.
el Estado se fue retirando y la pobreza y la desigualdad creció. Pero en el 2018, el pueblo de México decidió el cambio para nuestro país. Decidió que el país debía transformarse, gobernar con justicia, alcanzar el bienestar y consolidar los derechos. Así nació la Cuarta Transformación y hoy, bajo el liderazgo de la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, construimos el segundo piso de la Cuarta Transformación. Las pensiones para el bienestar son uno de los pilares de nuestro proyecto de nación. Son la prueba de que el Estado volvió a estar del lado del pueblo y de los más vulnerables y de los más pobres. La pensión para los adultos mayores reconoce a quienes construyeron nuestra patria. La pensión Mujeres Bienestar hace justicia a las mujeres que sostuvieron sus hogares y comunidades sin ningún apoyo. Y la pensión para personas con discapacidad garantiza un ingreso para quienes históricamente fueron excluidos. Pero el amor de nuestra presidenta por nuestro pueblo es más grande. Desde el 2025 se implementa el programa Salud Casa por Casa, que brinda atención médica a los adultos mayores y las personas con discapacidad. En todo el país, 20,000 servidoras y servidores de la salud visitan sus domicilios. Y en 2026, para que siga fortaleciéndose el bienestar, nuestra presidenta destinó, como aquí se ha dicho, 1 billón de pesos para los programas de bienestar. Esta inversión es histórica, refleja nuestro compromiso de que los recursos públicos sean para el pueblo. Por eso nuestra presidenta es la mejor presidenta del mundo. Porque donde antes había abandono y olvido, hoy hay esperanza. Por ello, en 2026, 20 millones de personas recibirán estas pensiones, que no son un apoyo temporal, son un derecho para el resto de su vida, que les dé una vejez con dignidad, que les ayude a alcanzar la autonomía a las personas con discapacidad y que a las mujeres les permita vivir con tranquilidad. Estos programas se entregan de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar. Porque la grandeza de México está en sus comunidades y en su gente. Hoy el gobierno camina en el territorio, camina el México profundo y camina junto a su pueblo. Así se construye el bienestar, siguiendo el principio que nos guía, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. A continuación, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos realizará la entrega de tarjetas Pensiones Bienestar. Reciben la derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, María Telma Reséndiz Carmona. La derechohabiente del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Leonila Cisneros Hernández.
el derechohabiente del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, José Manuel Hernández García. Programa Pensión Mujeres Bienestar, María Teresa Orozco Olivar. Procedemos con las palabras a cargo de la derechohabiente del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Leonila Cisneros Hernández. Buenas noches a todos los que están presentes y a nuestra presidenta, la señora Claudia. A nombre de mi persona, que represento a los adultos mayores, a nuestras hermanas mujeres, le damos las gracias por el apoyo que nos brinda a nosotros, los adultos. Gracias, señora presidenta, y bienvenida al pueblo de Petatlán, que se le queremos mucho y esperamos que pronto nos visite y que no nos abandone. Acuérdese que aquí estamos nosotras las mujeres que siempre luchamos por nuestros hogares. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí en Petatlán, en Guerrero. Desde ayer estamos en Guerrero en esta gira. Ya mañana vamos hacia Michoacán. Saludo con gusto a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Evelyn, felicidades por todo el trabajo que haces. Y también a José Popoca, presidente municipal de Petatlán. A todas y a todos ustedes. Estamos contentos porque iniciamos el 2026 en territorio, con ustedes, cerca de la gente siempre. Nosotros llegamos al gobierno y tenemos principios y causas para gobernar. Hay quien llega al gobierno para beneficiarse o para pasar nada más 3 años administrando, o por fama, por poder, por dinero. Nosotros no. Nosotros llegamos a servir al pueblo de México. De eso se trata un buen gobernante. Hay un principio máximo de quienes llegamos al gobierno: amor al pueblo. Si no se tiene amor al pueblo, no se puede gobernar. Se queda uno en el escritorio olvidando a la gente, y eso no es la cuarta transformación de la vida pública. La cuarta transformación tiene principios y tiene causas, como el pueblo de Guerrero, luchadores y luchadoras sociales. Tenemos al menos 3 principios que nos guían.
El primero dice, por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense, en tan pocas palabras, el profundo significado de esta frase. Por el bien de todas y de todos, de todo México, primero el que menos tiene, primero al que se le ha olvidado, primero el humilde, porque las mexicanas y los mexicanos que conocemos la historia y que sabemos de los valores del pueblo de México, sabemos que las mexicanas y los mexicanos no dejamos a nadie atrás, nos cuidamos. Si alguien tiene problemas, le damos la mano para salir adelante. Entre las familias nos ayudamos, nos apoyamos. Entre los vecinos, las vecinas, siempre salimos adelante. Es el profundo valor que viene de los pueblos originarios, de las grandes civilizaciones que dieron origen a nuestra patria. De ahí vienen los valores profundos de las mexicanas y de los mexicanos. Y en esta frase, por el bien de todos, primero los pobres, es el humanismo lo que nos guía, por encima de todo, el no dejar a nadie atrás, en caminar juntos. Pero además sabemos que cuando se apoya al que menos tiene, a México le va mejor, a todos les va mejor. Fíjense, durante 36 años fuimos gobernados en el país por presidentes del llamado periodo neoliberal. Fueron Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. 6 sexenios, 36 años de abandono del pueblo, de olvido del pueblo, de privatización de las empresas públicas, de pensar que lo privado era mejor que lo público, pero además con mucha corrupción. 6 sexenios de gobernar para unos cuantos, para una élite, para los que se beneficiaron del poder público. Pero en 2018 el pueblo de México despertó y dijo nunca más. Llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, elegido por el pueblo de México. Y cambió la historia de México. En 6 años, 13.5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza. Disminuyeron las desigualdades. Por primera vez hay más mexicanos en clase media que en pobreza. Eso no ocurría nunca en la historia de México. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres, es una guía, es un principio, es una máxima y es un modelo económico a seguir. Dijeron durante 6 sexenios que si aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación. Que si aumentaba el salario mínimo, no iba a haber inversión en México. 6 sexenios. Pues ¿saben qué? En 7, 8 años, contando el 2026, el salario mínimo ha aumentado 150% en términos reales. ¿Hay inflación? No. ¿Hay inversión? Sí. Estamos en el récord de inversión extranjera directa en el 2025. ¿Hay problemas económicos? No. Al contrario, se distribuyó la riqueza y la gente vive mejor. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres, es una máxima con la que vamos a continuar gobernando. La segunda, el segundo principio, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El gobernante debe vivir en la justa medianía. Nada de utilizar los recursos públicos para beneficio personal. El dinero del pueblo es sagrado y se le devuelve al pueblo en programas de bienestar, en obras sociales, nada de que sea para unos cuantos.
Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Con ese principio se transformó el Poder Judicial en el 2025. México hizo historia porque es el único país en el mundo que elige a los jueces y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En vez de que lo decidan unos cuantos senadores, en México manda el pueblo. Que se oiga bien, que se oiga lejos, que se oiga fuerte. En México manda el pueblo. Y esos principios guían también los programas de bienestar. Fíjense, en este año, sí, ya te escuché, mi amor, ya, ahora te escucho. En este año 2026 vamos a destinar 1 billón de pesos. Billón. Millones de millones. 1 con 12 ceros. Para los programas de bienestar. ¿Alguno de ustedes le preguntan para la pensión adulto mayor si va a votar por algún partido? No. ¿Les dice, te doy esto para la próxima votación? No. ¿A la pensión Mujeres Bienestar alguien les preguntó por quién iban a votar? No. Antes era así, cuando gobernaban los del PRIAN, pero ya no. Ahora son derechos sociales. Todas y todos los adultos mayores de 65 y más reciben una pensión. Pero además ya no solo es un programa del bienestar, es un derecho escrito en el artículo 4 de la Constitución de la República. Ya ven que los de la oposición dijeron que ellos estaban de acuerdo con los programas, pero nunca han votado por ellos. O terminaron las elecciones y dijeron, no, en realidad nosotros no estamos de acuerdo con los programas. Se atrevieron a decir que quien recibe un programa es un flojo, con otras palabras. Pero no, nosotros reconocemos a las y los adultos mayores porque son héroes de la patria, héroes y heroínas de la patria. Porque gracias a ustedes han salido adelante las familias, los hijos, los nietos. Gracias a ustedes han salido adelante los pueblos. Gracias a ustedes han salido adelante la nación. Por eso nosotros, basados en el conocimiento de los pueblos que veneran a los adultos mayores, en México se veneran a los adultos mayores y se les da la pensión universal porque son héroes y heroínas de la patria, sencillamente por eso, porque han destinado su vida por el bien de la nación. 1 billón de pesos. La mitad para todos los adultos mayores. Y además, apoyo a las personas con discapacidad, becas para los niños y las niñas. Todos los jóvenes de preparatoria tienen su beca. Ahora todas y todos los niños de secundaria también tienen beca. Y este año a todas y todos los niños de primaria les vamos a dar una beca de útiles y uniformes escolares, a todas y a todos. Además, sembrando vida, producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos, jóvenes construyendo el futuro, todos los programas de bienestar. A través del Banco de Bienestar con una tarjeta sin intermediarios. Eso es la cuarta transformación de la vida pública de México. Y ahora tenemos 3 programas nuevos. El primero es el de Mujeres Bienestar, Pensión Mujeres Bienestar. El segundo, el de las becas para secundaria y primaria, como les decía. Y el tercero, Salud Casa por Casa.
A las mujeres, solo a las mujeres les llega el apoyo de 60 a 64. Y aquí veo la cara de algunos varones que dicen, ¿y por qué a nosotros no? Pues les vamos a decir por qué. Fíjense, pensemos bien. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de las niñas y los niños? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes de la casa? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Ya los hijos están grandes, ya crecieron. ¿Y ahora a quién cuidamos? A los nietos. ¿Quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Dije que cuando llegara a la presidencia llegamos todas las mujeres y es tiempo de reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y por eso Pensión Mujeres Bienestar desde los 60 para las mujeres, para reconocer el trabajo de los cuidados que hemos hecho las mujeres a lo largo de nuestra vida. Es un reconocimiento. Cuando llegué al gobierno, un cómico de una televisora le preguntaron, oiga, ¿y qué opina de que una mujer haya llegado a la presidencia? Y dijo, ay, ya llegó una ama de casa a la presidencia. Y me dio mucho coraje, porque dije, primero, nadie se burla de una ama de casa, porque bastante trabajo es el que hacen las mujeres que se dedican al hogar. Y segundo, no está bien que se piense así de que las mujeres lleguemos a gobernar. Ahora hay mujeres gobernadoras, presidentas municipales. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Hay igualdad entre hombres y mujeres. Entonces le contesté la verdad y le dije, pues ¿sabe qué? A mucha honra soy ama de casa. Soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Porque es tiempo de reconocer a las mujeres. Ese trabajo que hemos hecho, que no haya violencia, que haya respeto, que haya reconocimiento por el trabajo de las mujeres mexicanas. Bueno, el otro, el de las becas para las niñas y los niños, que ya les dije, y salud casa por casa. Son enfermeras y enfermeros, ¿ya los visitaron? A ver, levante la mano quien ya recibió la visita. Bueno, todas y todos tienen que recibir la visita de una enfermera o de un enfermero. Les checaron toda su salud, les hicieron su expediente médico. Bueno, tienen que regresar, siempre tienen que regresar. Ahí les tienen que decir, pues mire, usted puede tener principios de diabetes o puede tener presión alta y necesita este medicamento y darle el seguimiento al medicamento que tienen que tomar, porque esas enfermedades, si no se cuidan, después pueden tener problemas muy graves. Entonces, por eso decidimos salud casa por casa, para visitar en su casa a todos los adultos mayores y personas con discapacidad y que puedan recoger sus medicamentos de manera gratuita en las farmacias del bienestar. Ese es el programa de salud casa por casa. Por eso vamos a seguir con los programas de bienestar, con el aumento al salario y con el apoyo a todas las comunidades. Ahora que venía para acá, me pararon en muchos lugares, por eso se nos hizo un poco tarde, y me decían caminos, 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 necesitamos caminos, todos los pueblos que dan a la carretera, y este año vamos a destinarle más recursos a la pavimentación de todas las carreteras federales y también a caminos. Nos vamos a poner de acuerdo con la gobernadora para ayudar a toda la Costa Grande de Guerrero.
Somos la cuarta transformación de la vida pública. Hubo una independencia, hubo una reforma, hubo una revolución mexicana y ahora la cuarta transformación. Nos distingue que luchamos, o en México se luchó siempre por la independencia y la justicia. Al pueblo de México le costó mucho alcanzar su independencia. En 1810 y la consumación en 1821. Después, los liberales mexicanos lucharon contra la invasión francesa y ganaron su segunda independencia. La revolución también tuvo que luchar por su independencia. En 1914 hubo barcos de Estados Unidos que se apostaron en Veracruz. Y las mexicanas y los mexicanos dijimos, la independencia es algo fundamental para nuestra patria. Mucho ha costado. Por eso siempre decimos que cuando dialogamos con cualquier país del mundo y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos, queremos a nuestros hermanos mexicanos que vivan bien del otro lado de la frontera, pero como he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales. Y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación, y esa es la independencia y la soberanía de la patria. ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.